Buenos días nuevamente. Vamos a continuar con nuestra clase de física. Ya, súper importante prestar alta atención. ¿Se ve? ¿Me pueden confirmar por el chat? ¿Se ve el compartir, verdad? Sí, gracias Mateo. Bien niños, vamos a trabajar hoy día algo un poquitito variado que se llama tipos de movimiento. ¿Ya? Hasta la prueba anterior nosotros hablamos de lo que era un movimiento y los elementos que lo caracterizaban. Rapidez, velocidad, aceleración, distancia, tiempo. Pero ahora nos vamos a concentrar en un movimiento en particular. Cuando este movimiento que ocurre tiene una secuencia lógica, le ocurre algo en especial. Para hoy día tengo dos objetivos que quiero cumplir. El primero es que conozcamos cuáles son las características del MUR, del movimiento uniforme rectilíneo. Eso significa MUR. Y segundo, representar mediante gráficos el MUR. Entonces, una cosa es que conozcamos las características que tiene y la ecuación de movimiento, pero otra cosa es que podamos reconocer mediante un dibujo cómo se ve. ¿A qué me refiero con esto? A que todo un MUR, sin importar la cantidad de metros que se avance o la rapidez con la que vaya, va a ir cumpliendo ciertas regularidades. Y esas las podemos representar mediante un dibujo. Entonces, bien atentos aquí, porque lo vamos a ir construyendo entre todos. Tengo el chat disponible por si alguien me necesita ir hablando. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo para el día. Conocer lo que es MUR, qué características tiene y cómo se ve mediante los gráficos. Ahora, ¿qué va a ser el MUR? Vamos a ir definiendo paso a paso. Cuando yo cambiaba de posición respecto de un observador, ¿verdad? Yo decía que el objeto se mueve, porque tenía un desplazamiento, un cambio. Cuando ese cambio iba asociado a un tiempo que iba ocurriendo de una manera lógica, hablábamos que ese objeto llevaba una rapidez. Pero cuando esta rapidez es constante, o sea, se va repitiendo instante a instante, nosotros vamos a decir que estamos en presencia de un MUR. Entonces, la primera característica, la más importante, es que un MUR, un movimiento uniforme rectilíneo, es aquel que lleva una rapidez fija, constante en todo tiempo. Por lo tanto, cuando estemos en un MUR, la distancia que va a ir recorriendo va a ser también fija, va a ir aumentando en un mismo intervalo, sin cambiar de sentido el movimiento. Entonces, en este caso no estamos contemplando la opción de devolvernos, sino que estamos pensando en que un objeto avanza constantemente, va siempre en aumento, no en retroceso. Preguntas, ¿hasta aquí todo bien? ¿Se escucha bien? Niños, ¿me pueden hablar por chat, por favor? Ok. Me dice, considere la siguiente tabla. Esta tabla representa a una persona que comenzó a observar un objeto que se movía. La tabla tiene dos columnas, una de distancia y una de tiempo. Gracias, Cristóbal, por responderme. Esta primera columna es la distancia que el objeto va avanzando a medida que va transcurriendo el tiempo. Si ustedes se fijan, en el primer segundo, el objeto ya estaba a 5 metros. En el segundo, el objeto ya llevaba 10 metros recorridos. En el cuarto segundo, ya llevaba 20 metros. En el quinto llevaba 25. En el sexto llevaba 30. Entonces, aquí, si ustedes me pueden colaborar con el audio, la pregunta es, ¿qué distancia llevará recorrida en el primer minuto? Esta es una pregunta que podría aparecerme en una prueba. Entonces, me lo escriben por chat o se desmutean, que sería lo ideal. 300. ¿Por qué? ¿Cómo voy a saber que fue 300? Porque a mí me están diciendo que cada un segundo el objeto avanza 5 metros. Y como los compañeros ya dieron la respuesta, en un minuto
hay 60 segundos. ¿Y qué voy a tener que hacer? Multiplicar, en este caso, la cantidad de segundos por la distancia que recorre. Entonces, yo puedo hacer este tipo de análisis o puedo establecer esta regularidad porque estoy viendo que el objeto sigue un MUR. No me lo están diciendo en el encabezado, me lo están diciendo a través de la tabla. ¿Cómo sé que el objeto lleva un MUR? Porque va avanzando una misma distancia fija en un mismo tiempo de avance. Pregunta 2. Dada la misma tabla, ¿con qué rapidez se mueve? Y usted me dice, pero profe, ¿cómo obtengo ese dato? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer para establecer la rapidez? Tendríamos que armar la tabla que la representa. Y la construimos así. Aquí necesito que me vaya prestando atención. La columna de rapidez, que es la tercera, recuerde que nosotros teníamos establecido esta relación. La rapidez es la distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ya, disculpará mi escritura, no es la mejor. ¿Cierto? Entonces, como ya me dice Lara, son 5 metros por segundo. ¿Cómo lo fui construyendo? ¿Qué es lo que fui anotando yo? Fui haciendo la observación de cada intervalo con su respectivo anterior. Entonces, si usted se acuerda, yo miraba él con el anterior, él con el anterior, él con su anterior. Entonces, el primer intervalo es el 5 metros, un segundo. Como antes no había nadie, yo tomé el valor del 0 como referencia. Si ustedes van haciendo el análisis de las distancias arriba y de los tiempos abajo, se va cumpliendo segundo a segundo que en el numerador va aumentando de 5 en 5 y en el denominador de 1 en 1. Por lo tanto, la rapidez, en este caso, fue constante y fija en todo tiempo. Este valor 5 a mí me hace establecer que la rapidez fue uniforme, fue constante, fue la misma. Porque se cumple esta condición, nosotros vamos a decir que es uniforme. ¿Cómo lo sabemos de antemano? Cuando el aumento en la distancia va siendo del mismo valor. De 5 en 5, de 10 en 10, de 2 en 2, mientras vaya teniendo un aumento sostenido e igual, voy a poder inferir que la rapidez va a tener esta misma cualidad, va a ser uniforme. Pero ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con la aceleración? Entonces tenemos nuestra tabla que ahora se amplió una columna. Tenemos la distancia, tenemos el tiempo, tenemos la rapidez que ya habíamos obtenido del momento anterior y ahora tenemos la aceleración. Si ustedes se fijan, al igual que lo hicimos la vez pasada, la aceleración está acá arriba anotada, es la relación entre las rapideces sobre el tiempo. Y si miramos tramo anterior con el que estoy mirando, el que observo con su anterior, y así sucesivamente, me voy a fijar que en este primer momento me aparece que la aceleración fue de 5, ¿verdad? Pero para todos los momentos que están abajo, como estoy restando 5 en 5, 5 en 5, 5 en 5, se me produce que la aceleración es nula. Ahora, ¿cómo yo puedo entender que partí con una aceleración y después es nula? Porque hago la pregunta, si no en un primer instante, cuando estaba quieto, para poder comenzar a moverme, tuve que aumentar mi rapidez sí o sí, desde el 0, porque yo estaba quieto, hasta un valor. Por lo tanto, el primer tramo, el primer instante en la aceleración, solo me está indicando que inició el movimiento. Desde aquí hacia abajo, yo puedo interpretar su aceleración a través del movimiento. No sé si va quedando claro la idea. Ojalá alguien me pueda ir hablando. Sería ideal. Chicos, en el chat, gracias Fran. Entonces,
que lo repito, gracias a Daniel. Hasta el momento la columna de la rapidez pudimos ver que iba de 5 en 5 porque era el aumento que tenía la distancia. Pero en la aceleración es donde yo me podría confundir, entonces lo hacemos un poquito más lento. El primer momento de mi aceleración va a coincidir siempre con la rapidez que lleva. ¿Por qué? Porque si el objeto está quieto en un comienzo, está detenido, para poder comenzar a moverse, tiene que tener un cambio de rapidez. Porque no puedo decir estoy en cero al comienzo, porque si no, no me estoy moviendo. Entonces, en un primer segundo, en el primer instante en que el objeto comenzó a moverse, él tiene una aceleración de 5 porque es con la primera rapidez con la que partió. Pero a medida que van avanzando los segundos, yo me doy cuenta que la aceleración no aumenta, es cero. ¿Por qué? Porque la rapidez es fija en todo momento. Esto es como un vehículo, pensemos algo imaginario, es un vehículo que va en una carretera donde no hay semáforos, donde no hay interrupciones, donde él va solo manejando y él decide ir a 50 kilómetros por hora durante todo el trayecto, sin acelerar, sin frenar, solo avanzando a 50. Pero cuando él partió, estaba quieto, pisa el acelerador, comienza su movimiento y él después lo va manteniendo sostenidamente. Entonces, cuando analicemos nosotros un MUR, vamos a poder tener esta información. En un primer momento, siempre, el objeto va a tener una aceleración distinta de cero porque está comenzando a moverse. Pero desde el segundo momento en adelante, perdón, él tendrá una aceleración de valor cero. ¿Por qué? Porque no aumentó su rapidez en ningún momento. A eso se refiere. ¿Hasta ahí todo bien? Niños en el chat o por voz, como ustedes prefieran. Gracias. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a completar nuestra tabla de forma con las 4 columnas que le van a corresponder. Tenemos una columna de distancia, una columna de tiempo, una columna de rapidez y una columna de aceleración. Por lo tanto, en un MUR siempre va a ser fijo, constante, o va a ser siempre de la misma manera que 1. El aumento de la distancia es un valor sostenido. Puede ser de 7 en 7, de 10 en 10, de 4 en 4, pero va a ir aumentando siempre en la misma medida. Segundo, como fue aumentando en la misma medida la distancia, la rapidez va a ser la misma o constante en todo tiempo. Es como cuando una persona dice, no voy caminando, voy a 10 pasos por minuto. Ah, listo. Y uno sabe que cada un minuto va avanzando 10 pasitos. Por lo tanto, a la media hora, a los 30 minutos llevará X pasitos. Porque yo sé que va a un ritmo constante. Y finalmente, la aceleración será nula. Ya sabemos que en el primer momento debe haber una cifra porque es con lo que va a comenzar el movimiento, pero desde esa cifra en adelante va a comenzar a ser fijo. ¿A qué voy con esto? Cuando ustedes estén analizando en una prueba, ¿ya? Lo que se les va a entregar en primer lugar va a ser las 2 primeras columnas. Velocidad y aceleración va a ser tarea de ustedes completarla, sabiendo que el objeto va a pertenecer a un MUR. Entonces basta con que yo mire la primera columna y me fije en el aumento y enseguida puedo establecer la relación entre la distancia. Enseguida, porque voy diciendo, si va de 5 en 5 es porque la rapidez es la misma. Quizás me puedo evitar el hacer la resta entre los valores. También, ¿por qué no? Sí podemos. Pero yo lo recomiendo porque en el próximo movimiento que vamos a ver la semana siguiente, es siempre mejor ir paso a paso, ¿ya? Pero para efectos de una prueba, usted va a tener esa columna y esa columna. ¿Cuál va a ser la responsabilidad de usted? Construir las otras 2 columnas para poder caracterizar completo
el MUR. Hasta aquí, ¿alguna duda? Niños por chat o por audio, como ustedes quieran. Ya. ¿Cómo se va a representar gráficamente? Este primer gráfico, yo contemplé, si ustedes se fijan aquí, la columna distancia con tiempo. Ese representa el primer gráfico y se nombran mediante, con este rotulado, distancia versus tiempo. Siempre, y siempre ustedes lo van a escribir en su cuaderno, siempre el tiempo se anota en el eje horizontal, en el eje de las X. Y la distancia siempre se anota en el eje vertical. ¿Por qué? Porque el tiempo es el único elemento independiente. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que el tiempo va a pasar, esté algo en movimiento o no. No va a importar si algo se está moviendo. El tiempo es constante y siempre avanza. Por lo tanto, el tiempo en todos nuestros gráficos de movimiento, no importa cuál gráfico estemos mirando, siempre se va a escribir en el eje horizontal. Y las otras variables, la distancia, la rapidez y la aceleración, siempre se van a escribir en la columna o en el eje que va de pie. Entonces, si ustedes se fijan, yo hice coincidir al 5 con el 1, el 10 con el 2, ¿verdad? Obviamente mis rayas no son las más derechitas, pero son 10. El 15 con el 3, y así sucesivamente. Entonces, si yo le pregunto a alguien, a los 7 segundos, ¿en qué distancia estaré? Por el chat, cualquiera que me responda. A los 35 y a los 10 segundos. Si quiero hacer mi gráfico hasta los 10 segundos, ¿a qué distancia tendré que hacer? A los 50. Y así sucesivamente. En un gráfico de un MUR, eso tampoco está escrito aquí en la presentación, pero le digo que usted lo anote. En un gráfico del MUR, la distancia es siempre una línea diagonal ascendente. Siempre va hacia arriba. ¿Ya? Porque la distancia va aumentando constantemente al mismo ritmo. Entonces, en mi primer gráfico del MUR, se van a ubicar en la horizontal el tiempo, en la vertical la distancia, y la línea con la que voy a unir va a ser siempre una línea diagonal ascendente. Ahora, yo puedo tener más gráficos. Gráfico número 2, rapidez versus tiempo. Ya no estoy mirando la columna 1 con la columna 2, sino que ahora voy a mirar la columna 2 con la columna 3. Por lo tanto, me fijo nuevamente en el que va abajo, en el eje horizontal va a ir el tiempo, en el eje vertical va a ir la rapidez, y como nosotros dijimos que era el valor de 5 en todo tiempo, voy a dibujar una línea horizontal. Si ustedes se fijan, al 1 le corresponde el 5, al 2 le corresponde el 5, al 3 le corresponde el 5, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al tiempo 50, al tiempo 80, al tiempo 1000, le va a corresponder siempre la rapidez de 5. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estoy dibujando un gráfico rapidez versus tiempo, la forma de la línea es horizontal y obviamente paralela al eje X. ¿Hasta aquí alguna duda? Gracias, Vicente. Fran, pregúntame. Ok. Siguiente gráfica, aceleración versus tiempo. Y usted se va a mirar nuevamente la tabla que ya hemos construido. Para mi tercer gráfico, yo debo observar la columna 2 con la columna 4. Y aquí hay un detalle si ustedes se fijan.
Yo no comencé en el 5 para que no se confundieran, ¿ya? Pero en un gráfico aceleración versus tiempo, en el eje horizontal va a ir el tiempo, en el eje vertical va a ir la aceleración y podremos decir que esto va a estar siempre en el cero. Como habíamos dicho en un comienzo que la aceleración es nula, porque el objeto no aumentaba su rapidez, yo puedo fijarme que la línea del eje que voy a dibujar tiene que estar sobre el eje X. Entonces, cuando ustedes estén graficando en una prueba, siempre tienen que fijarse que la línea horizontal que representa la aceleración esté sobre el eje X, que se vea marcadita. Así como yo aquí puse una línea azul bien gruesa para que se pudiera visualizar. Hasta aquí, ¿alguna duda? Niños, gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo puedo repetir. Gracias, Gonzalo. Entonces, chiquillos, fíjense. El gráfico de la aceleración, nosotros dijimos que era cero. No había aceleración. Pero yo debo ser capaz de dibujarlo. ¿Cómo lo voy a dibujar? Con una línea encima del eje X. Porque aquí está el cero altura. Esto es lo que ustedes tienen que fijarse. El cero que representaba la aceleración, yo debo dibujarla porque para todo tiempo, no importa los segundos que avancen, la aceleración va a ser siempre nula. ¿Qué significa esto? Que la línea va a estar sobre el eje horizontal, pero ustedes van a tener que dibujarla. Entonces, yo que les sugiero un lápiz de color para que se note encima del eje X que está dibujada la línea del cero. A eso me refiero. Tiene que evidenciarse. ¿Se entiende o no, chiquillos? Por eso es que les recomiendo usar exactamente en el eje X va a estar la aceleración en este caso. ¿Por qué va a estar encima del eje X? Porque la altura, el I, la aceleración vale siempre cero. Entonces yo digo, al 1 le corresponde el 0, al 2 le corresponde el 0, al 3 le corresponde el 0, al 4 le corresponde el 0, al 5 le corresponde el 0, al 1000 le corresponde el 0. Entonces, no importa cuánto tiempo yo vaya avanzando en la X, en las Y, nunca avanzo, estoy siempre en el 0. Por eso me dibujo encima de la línea. ¿Se entiende, no? Recuerden que esto es por coordenadas. Entonces yo tengo que ir dibujando, por eso la línea es gruesa, para que se note. Porque si yo hacía una línea muy finita, a lo mejor no se iba a ver. Ahora, obviamente, yo fui súper exagerada en dibujar la línea gruesa, era para que se viera. Si ustedes la hacen con otro color un poco más delgadita, no hay problema. Pero yo lo dibujé para que quedara bien evidenciado que la línea de la aceleración, que valía 0, estaba sobre el eje X. ¿Se entiende la idea, chiquillos? Súper. Profe, Entonces, díganme. es que, ¿por qué la línea es recta si usted dijo que en el primer segundo aumentaba Ya. Es en la que aceleración 5 metros por segundo? para allá voy. Lo que pasa es que si no, mi gráfico iba a quedar así. Así. ¿Cierto? Partiendo en el 5 y bajando al 0. Pero todos los gráficos del Moore son en un solo movimiento, como que no tiene que notarse que hubo un retroceso o un aumento. Por lo tanto, para eso yo omití el hecho de que en el primer instante era 5, porque solo estaba analizando si es que había o no aceleración en el global del movimiento. Por eso me comencé dibujando desde el 0, para que no hubiera confusión, solamente para eso. Ah, ya. Que esa era mi duda, porque yo veía la línea recta y me acordaba que usted Claro, había no, puesto... correcto, está muy bien. Y lo que pasa es que yo les dije, si la comienzo aquí, podrían decir, pero ¿y por qué si se está devolviendo? Para evitar esa confusión visual, fue que opté por indicarles solamente que la línea iba a ser horizontal y encima del eje X, en el cero. Pero hasta ahí, ¿todo bien? Sí, Ya, súper. Ya, chiquillos, ahora nosotros podríamos mirar algo un poco más desafiante. Ecuación itineraria, ¿ya? Fuera de que yo pueda representar a un Moore por sus dibujos,
voy a tener la opción de determinar algunos elementos ocupando una ecuación itineraria. El MUR es un movimiento que tiene una sola ecuación. Los otros movimientos que vienen van teniendo otras, ¿ya? Entonces, acá yo partí de la verdad, ¿cierto? De que la rapidez con que un objeto se mueve es el cambio de posición. Posición final menos posición inicial, tiempo final, tiempo inicial. Si ustedes se fijan aquí, ¿qué es lo que hice yo acá? Reescribí la fórmula. Esto que se estaba dividiendo, lo transformé al otro costado a una multiplicación. ¿Se logra ver ahí o no? Lo que antes dividía, el tiempo final menos el tiempo inicial, ahora multiplica en el otro costado, ¿verdad? Y esta posición inicial que aquí estaba restando, yo la cambié de costado a suma. Y me da mi ecuación itineraria. Entonces, cuando nosotros estemos en una pregunta, como la que les voy a mostrar a continuación, nosotros vamos a poder ocupar esta expresión que está aquí para determinar la distancia con la que el cuerpo viajaba, a cuánto tiempo pasó, a qué posición final llegó, etc. Entonces, la ecuación que nosotros tenemos que recordar es la ecuación itineraria. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un ejemplo. Pregunta de prueba, ¿cierto? A mí me dice, diga la distancia final del objeto. Y usted me puede decir, pucha, profe, pero la palabra como que no me gusta. Ok, nosotros también la podríamos decir. Posición. Para efectos de mis cálculos van a ser sinónimos. Solo porque puedo ocupar la misma fórmula para reemplazar. Si usted no quiere la palabra distancia, puede decir posición. Calcule la posición final del objeto, que inicia desde su reposo un movimiento a una posición inicial de 5 metros desde el observador y que al cabo de 1 minuto mantiene su movimiento. Entonces, usted me dice, ¿cómo yo puedo reconocer si estoy en presencia de un MUR cuando a mí me dice esto? Mantiene su movimiento con una rapidez constante. Ahí está la palabra clave. Rapidez constante. Que el encabezado a mí me diga que la rapidez es constante es sinónimo enseguida de MUR. Hasta aquí, ¿todo bien? Gracias, chiquillos. Pregunta. Si el tiempo se mide en segundos, y a mí me están diciendo que hay 1 minuto, la pregunta es, ¿cuánto es el tiempo que yo debo considerar entonces? Si me lo pueden decir en palabras, sería mejor. Quiero que participe conmigo, me siento solita. Repito la pregunta. Si a mí me están hablando del tiempo, y yo sé que el tiempo se mide en segundos, y me están diciendo que hay 1 minuto transcurrido, ¿cuánto es el tiempo que yo estoy trabajando en realidad? 60, ¿no? 60 segundos, justamente. Entonces, fíjense, vamos a tener aquí la ecuación itinerario, ¿verdad? Y datos de interés. Posición inicial, me lo dice el encabezado, 5 metros. Rapidez constante, 8 metros. Tiempo, 1 minuto, que sería igual a 60 segundos, como ya dijeron los compañeros en audio. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Procedemos a reemplazar. En mi ecuación itinerario dije, entonces repetimos, posición inicial, 5. Rapidez del objeto, 8. Tiempo final, 60. Tiempo inicial, 0. ¿Por qué yo medí el tiempo inicial como 0? ¿Alguien me podría dar esa respuesta? Verbal o por chat, como tienen conveniencia. Porque al comienzo no había avanzado. Cuando comenzó la observación, a mí me dicen que estaba en reposo.
Y después me dicen, comenzó su movimiento. Entonces, si no me dan un tiempo inicial, si no me lo dicen, pero la observación comenzó a los 3 segundos, con una forma explícita, como acaba de escribir Lara, yo voy a poder asumir que mi tiempo inicial va a ser de 0. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Sobre dónde puedo ir reemplazando? Sí, Gracias. profe. Dígame. Hábleme, no hay problema. No, le había dicho que sí. Ok. Avanzo entonces. ¿Qué hago ahora? Empiezo a resolver, ¿verdad? Por papo muda, ¿cierto? Primero se hace el paréntesis, 60 menos 0, 60. ¿Y ahora qué hago? Multiplico primero y luego sumo. Entonces yo pregunto, 60 por 8, 480, más 5, 485 metros. Entonces, para un objeto que comenzó desde el reposo y que durante un minuto se movió con una rapidez constante de 8 metros por segundo, habiendo iniciado su movimiento a 5 metros desde el observador, ha recorrido 485 metros de distancia. ¿Se entiende cómo ir reemplazando o no, chiquillos? Niños, súper. Y estaríamos. Entonces, para que podamos ir haciendo como el cierre global, el MUR va a ser la clase de movimiento que presenta un aumento en su distancia de manera fija, un aumento sostenido en un mismo valor. Cuando eso ocurre, la rapidez con la que el objeto se va a mover, vamos a decir que es constante. Y como estoy en presencia de un MUR, la aceleración es nula. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Ya, chiquillos, como actividad, yo les quiero dejar una tarea en el sentido de que haya una lectura y quiero saber si es que tienen su texto. Sí, profe. Lo tienen, ¿verdad? Quiero que ustedes vayan a la unidad de movimiento y ustedes busquen en la página. Si ustedes se van a fijar, va a hablar del MUR y luego va a venir otro movimiento que se llama MUA, movimiento uniformemente acelerado. Ese es el movimiento que yo quiero que trabajemos en la próxima clase. Que me interesa que lean la página que aparece en MUA. Voy a buscar enseguida el libro y les indico la página. Para los que no tienen texto, pueden descargarlo de internet. De lo contrario, mándenme un correo a mi mail personal y yo se los puedo rebotar. Yo lo tengo en PDF. No es lo óptimo, pero nos sirve para ir saliendo del paso. Vamos a leer entonces, como tarea, va a quedar la página 142 y 143. Estas son las páginas de tarea, la lectura de la página 142 y 143. ¿Ya? ¿Por qué? Para que la próxima clase, para usted no sea un misterio, ¿qué es el MUA? Para que podamos ir avanzando. Gracias, Alexandra. Sí, página 142 y 143. Se van a fijar que tiene más dibujos que lectura. Pero la idea es que puedan mirar y puedan hacer como a qué se refiere. ¿Qué quiere decir que vaya acelerando? ¿Por qué se dice uniformemente acelerado? Esas son las palabras que necesito vaya teniendo en la mente para poder ir hablándolo, ya trabajándolo la próxima clase.